¿Sabías que hay países en donde los sismos son más comunes que en otros? Mira. Durante mucho tiempo se pensó que los continentes siempre estuvieron donde se encuentran hoy en día y que su aspecto era estable. Sin embargo, a principios del siglo XX, el científico alemán Alfred L. Wegener postuló una teoría revolucionaria para la época que por mucho tiempo fue rechazada. ¿Qué postulaba Wegener? Postulaba la teoría de la deriva continental. Suponía que los continentes se desplazaban sobre el suelo terrestre como si estuvieran flotando a la deriva. ¿Pero sobre qué flotan? ¿Sobre agua? No. Tanto los continentes como los océanos se sostienen sobre una capa sólida llamada litosfera, que a su vez está apoyada en otra capa viscosa llamada astenosfera. La litosfera sobre la que están apoyados los continentes y el fondo oceánico no es continua, sino que está dividida en placas, cada una con un nombre determinado. En la zona conocida como astenosfera hay magma en estado viscoso. Este magma está en continuo movimiento, está ascendiendo en determinadas zonas del planeta y descendiendo en otras. En estas zonas en donde asciende y sale a la superficie, el magma se enfría y forma litosfera nueva, pero en las que desciende, la litosfera se hunde y se funde nuevamente en el manto. ¿Me siguen? Claro, eso quiere decir que se va creando placa de un lado y deshaciendo del otro. Exacto. Entonces los continentes y las islas que están sobre la litosfera se van moviendo desde la zona de divergencia hacia la de convergencia. ¿Pero por qué se llaman zonas de divergencia y de convergencia? Se llaman así porque en las de divergencia las placas se separan unas de otras, pero en las de convergencia se acercan entre sí. ¿Y qué pasa cuando esas placas se acercan? ¿Chocan? Sí, podemos encontrar tres tipos diferentes de bordes entre placas. Uno es el divergente. De él se forma una nueva litosfera por el ascenso de magma. El otro tipo de borde es el convergente, en donde dos placas se mueven en sentido opuesto. Una de las placas se introduce debajo de la otra en lo que se conoce como subducción. La subducción es el tipo de límite que puede ocurrir entre dos placas que se encuentran en el continente, o bien una pertenece a una placa oceánica y la otra a un continente. En los dos casos, una de ellas subduce debajo de la otra, empujando y formando en la otra margen cadenas montañosas. Un ejemplo de límites convergentes entre dos placas continentales es la que forman el Himalaya, entre las placas indo-australiana y la euroasiática. ¿En esa zona se producen terremotos? Exacto. Cuando una subduce bajo la otra, se produce fricción entre ellas y salida de magma por los volcanes, lo que libera una gran cantidad de energía y movimientos sísmicos. Pero los mayores terremotos ocurren cuando dos placas se mueven en sentido paralelo, en lo que se llaman bordes transformantes. ¿Y por qué en él se producen los terremotos mayores? Bien, en primer lugar, en este caso, no se crea ni se destruye litosfera, pero las rocas que forman la litosfera de ambas placas se van friccionando y acumulando energía alrededor de una línea de contacto conocida como falla. En determinado momento, liberan una enorme cantidad de energía acumulada en un sismo. Profe, ¿y qué deberíamos hacer en caso de un sismo? Hay diferentes maneras de actuar en caso de un sismo. Lo más importante es mantener la calma y alejarse de las edificaciones de forma ordenada. Entonces, cuando se produce un terremoto, todo lo que esté encima de esa falla se mueve. Sí, ahora veo que los lugares que no se encuentran sobre un límite entre placas no sufrirán tantos terremotos. Así es, en América del Sur, por ejemplo, un lugar en donde se encuentran dos placas convergentes es entre las placas de Nazca y la sudamericana. Allí es justamente donde se forma la cordillera de los Andes y donde hay volcanes. Por eso es más común que cerca de la cordillera se produzcan terremotos. Sí, y no son tan grandes como el que puede producirse en la falla de San Andrés. No me gustaría estar en California cuando se libere toda esa energía contenida, ¿no?